Humulus lupulus. Es una planta que se utiliza la flor femenina en la producción de la cerveza. Entonces, a pesar de tener un pasado medicinal bastante curioso, digamos que la imagen de la planta ha sido totalmente absorbida por la industria de la cerveza. La exposición recopila rastros del cuerpo cultural y de la imagen del lúpulo y de la flor del lúpulo, presentando pues, un recorrido a través de políticas de consumo, de uso y de cultivo. Es producto de una investigación que se ha hecho a lo largo de los últimos 5 o 6 meses a raíz de un proyecto compartido entre Cristina Enea y Tabacalera, desde las farmacopeas medievales hasta documentos más recientes asociados a una estrategia que se hizo durante la dictadura para potenciar el cultivo del lúpulo. Y luego surgieron otras historias asociadas a, pues, por ejemplo, el papel de la mujer en el cultivo del lúpulo, que ha sido bastante omitido. Unas piezas en papel pintado aluden al papel pintado, pero en el fondo vienen del mundo del labeling, del etiquetado, un poco pues trazando una relación con ese mundo de la cerveza, ¿no? Así como una pieza sonora que tiene que ver con las canciones del trabajo del lúpulo, porque la lupulina genera otra forma de estar en el mundo. Entonces creo que esa relación entre el sueño, la amargura o el amargor y lo que es el trabajo, el cultivo, el uso, el consumo de las plantas, pues abarca otra forma de entender la ecología.